La Tierra, un viejo planeta de 4.500 millones de años todavía en evolución. Así como sus continentes se mueven y se chocan, los volcanes entran en erupción y los glaciares crecen y se hunden. La corteza terrestre se esculpe de formas muy numerosas y fascinantes, dejando tras de sí un rastro de misterios geológicos. El agua, una de las fuerzas más poderosas del planeta, juega un papel crucial en la creación de la vida y en su destrucción. Forja paisajes y destroza la Tierra. En su forma más espectacular, se convierte en una asesina conocida como tsunami. Hasta hace poco, predecir cuándo podrían atacar estos monstruos era imposible. Pero ahora, los científicos están empezando a entender estas olas gigantes, conectando pistas tan variadas como arcaicos escritos japoneses, desprendimientos de tierra, corales muy antiguos y yacimientos de nativos americanos. Los secretos de los tsunamis empiezan por fin a desvelarse. Así se hizo la Tierra. Tsunami. Los tsunamis son una de las fuerzas más mortíferas de la naturaleza. Son olas gigantes que viajan más rápido que un jet y pueden cruzar océanos enteros en solo unas horas. Tienen el poder de destruir edificios, vehículos, cualquier cosa a su paso. Por sí misma, nadie pensaría que el agua que llega a la costa puede causar tanto daño. Pero en realidad se mueve a mucha velocidad y recoge todo a su paso. Así que no es solo por el agua, sino por lo que viene con ella, y que también es parte de una gran amenaza. El tsunami no dura solo unos pocos segundos. Es un torrente de agua iracunda e incesante. Lo principal de un tsunami es la persistencia. Sigue llegando agua cada vez más. Y cuando ya crees que va a parar, llega aún más. Su poder junto a la duración es lo que lo hace tan incontenible. Los tsunamis han arrasado la Tierra durante miles de millones de años. Cuando se creó el planeta, la Luna estaba mucho más cerca, llenaba todo el cielo. Su atracción gravitacional era mucho más fuerte y generaba olas gigantes de casi 1 kilómetro de altura que atravesaban los primeros océanos. Ahora, los tsunamis siguen siendo una amenaza para las costas de todo el mundo. Los tsunamis han tenido y tendrán lugar siempre durante la historia de la Tierra. Pero es ahora que ha incrementado la densidad de población y la gente ha migrado a las regiones costeras cuando nos hemos dado cuenta de los peligros de los tsunamis. La investigación sobre qué es lo que causa estas monstruosas olas empezó hace unos 1000 años en las islas de Japón. Este país es el centro mundial de los tsunamis. Sus costas se han visto atacadas por estas monstruosas olas mucho más que cualquier otra parte del planeta. La prueba es la propia palabra tsunami, originada en Japón y que significa ola de puerto. Japón tiene el registro de tsunamis más grande del mundo. Los escritos se remontan a nada menos que el año 684 después de Cristo. Estudiando estos registros, es posible descubrir que de media el país se ve afectado por un tsunami cada 7 años. Los manuscritos samuráis hablan de personas que vivían en las costas y que corrían a lugares más altos tan pronto notaban un terremoto. Los japoneses saben que esto es una pista, una advertencia de que pronto habrá un tsunami letal. Pero a pesar de sus intentos para escapar, los tsunamis han ido trayendo muerte y destrucción a estas islas de manera continua. En el año 896, una ola que golpeó Honshu, en el noreste, se cobró la vida de 27.000 personas. En 1933, la zona volvió a verse afectada. Esta vez fueron 3.000 personas las que murieron.
Y en 1993, la isla de Okusiri se vio atacada por un enorme terremoto de 7,8 en la escala de Richter. Los edificios se desplomaron y se declararon varios incendios. Pero lo peor estaba por llegar. Minutos después de que finalizara el seísmo, apareció una enorme cresta blanca en el horizonte, un tsunami. Una ola gigante irrumpió de repente en la isla, acabando con cualquier edificio que siguiera en pie. En Japón, los ciudadanos ya habían comprendido la relación entre terremotos y tsunamis. Pero hay otro punto caliente en la Tierra al que los tsunamis suelen atacar con regularidad: las islas hawaianas. Pero muy pocas de ellas se ven avisadas antes por un terremoto. La ciudad de Hilo, en Isla Grande, tiene el sobrenombre de la capital mundial de los tsunamis. Decenas de las enormes olas han golpeado estas islas tan hermosas, pero nadie sabe por qué. Al no contar con ningún tipo de advertencia natural, los habitantes de Hawái tienen que confiar en la mayor estación de control de tsunamis del mundo. Creada en 1949, está conectada a una red de boyas repartidas por todo el Océano Pacífico. Estas boyas proporcionan datos muy importantes. Marcan los cambios en el nivel del mar que indican la llegada de cualquier tsunami en potencia. En 1960, los científicos encontraron el gran avance que estaban buscando. Consiguieron descubrir por fin el tipo de suceso que provocaba los misteriosos tsunamis de Hawái. Un terremoto gigantesco en la costa de Chile, el mayor que se ha recogido en todos los tiempos, con un nivel de 9,5 en la escala de Richter, provocó un tsunami que atravesó todo el Océano Pacífico en solo unas horas. Las islas de Hawái estaban a miles de kilómetros de allí, pero en su camino. El centro de alerta de tsunamis estuvo siguiendo el proceso, revelando por primera vez que una enorme ola había cruzado miles de kilómetros de océano. El aviso del centro fue un éxito. Consiguieron evacuar a las comunidades más cercanas a la costa antes de que llegara la ola. Pero las casas que dejaron quedaron destrozadas. En Hilo, el tsunami fue tan fuerte que incluso dobló los parquímetros de las calles. La ola pasó Hawái y siguió hacia Japón. No había perdido ni un ápice de su poder. Viajando por todo el Pacífico, el tsunami se cobró la vida de más de 2.000 personas y causó millones de euros en pérdidas. Con su poder de devastación, el suceso de 1960 fue un punto de inflexión en el estudio de los tsunamis. Fue la primera vez que los científicos pudieron medir con precisión cómo un terremoto submarino afectaba directamente al tamaño de un tsunami. Y eso fue la prueba conclusiva de que una ola puede viajar miles de kilómetros a través de la Tierra. Fue gracias a este terremoto de Chile cuando pudimos demostrar que los movimientos submarinos asociados al terremoto son los que generan estos efectos tan terribles. Ahora, los científicos tienen la prueba para confirmar que los terremotos submarinos son responsables directos de los tsunamis. La antigua sospecha de los japoneses era ahora un hecho científico. En términos del estudio moderno de los tsunamis, 1960 fue el año cero. El terremoto de Chile fue lo que diríamos la tormenta perfecta. Es cuando la comprensión científica ha avanzado hasta el punto en que los científicos han empezado a ver el vínculo que lo conecta todo. Así que es una ciencia nueva. Estamos hablando de algo que tiene menos de 50 años de edad. En el Océano Pacífico hay más tsunamis que en cualquier otro lugar. En 2004, el mundo quedó sorprendido cuando tuvo lugar uno de los tsunamis más grandes de todos los tiempos en el Océano Índico. El 26 de diciembre de 2004, Indonesia fue atacada por el segundo mayor terremoto que se conoce, de 9,2 en la escala de Richter. Minutos después, un tsunami de 30 metros arrasó la costa del sureste asiático. 225.000 hombres, mujeres y niños perdieron la vida. El terremoto de Indonesia tuvo tanta fuerza como el consumo anual de energía en los Estados Unidos. Esta enorme explosión de energía se liberó en solo unos segundos.
Una vez más, se le recordaba al mundo el increíble poder de la naturaleza. En los últimos 50 años, los científicos pudieron confirmar por fin un vínculo sólido entre los terremotos y los tsunamis. Observando el tamaño del terremoto de Chile en 1960, los científicos fueron capaces de probar de manera concluyente que los terremotos eran los que provocaban estas enormes olas. Siguiendo el paso de este tsunami, fueron capaces de demostrar que pueden viajar a miles de kilómetros de su origen. Controlar los terremotos que causan toda esta increíble devastación implica tener que mirar a varios kilómetros bajo tierra. Investigando el poder que origina estas olas gigantes, los científicos han empezado a entender cuándo y dónde puede atacar la siguiente. Estas terribles imágenes de las secuelas del tsunami en el Océano Índico, en 2004, muestran el caos que puede provocar una de estas olas. Es casi imposible imaginar que suceda algo así en el noroeste del Pacífico. Pero el profesor Brian Atwater cree que sucesos como el de 2004 pueden ocurrir aquí también algún día. El profesor quedó intrigado por las historias de los primeros pobladores de la zona, los nativos americanos, que hablan de grandes olas arrasando el interior. Eso le convenció de que algunos tsunamis generados en las proximidades ya habían golpeado antes la zona y que podrían volver a hacerlo, suponiendo una amenaza para las decenas de miles de personas que viven en la costa noroeste del Pacífico. Para saber si tiene razón, debe encontrar pruebas de antiguas olas gigantes escondidas en el paisaje. Para estar seguro de que ha sido un tsunami, también tendrá que encontrar pruebas del terremoto que lo causó. El punto de partida de Atwater es el Copalice River, en el estado de Washington, a solo unos kilómetros de las largas playas de arena que hacen de la zona un centro turístico muy bullicioso. En los bancos de este estuario hay enterrados miles de años de historia. Este es uno de los trabajos más sucios de la ciencia. Tener que buscar pruebas de terremotos ensucia mucho, pero vale la pena. Atwater ha encontrado signos de un posible tsunami. En este banco hay una pista que nos proporciona la naturaleza. Es este hueco. Los huecos así son comunes donde los tsunamis y las corrientes han succionado varias capas de arena. Y las olas sacan los granos de arena fuera del banco, pero dejan el barro. Atwater tiene que cavar más hondo para encontrar lo que está buscando. Una capa de arena que un tsunami podría haber arrastrado varios kilómetros hacia el interior. Bien, ahora podemos ver la arena. Es posible que lo que la llevara hasta aquí fuera un tsunami. Para demostrar que esta es arena de un tsunami, la sucia misión de Atwater tiene que continuar. También tendrá que encontrar pruebas de que la tierra cercana al río se ha movido arriba o abajo, un signo seguro de terremoto. Después de un poco de trabajo duro, Atwater encuentra lo que estaba buscando, una prueba clara de que hubo tanto terremoto como tsunami. Esta vez también hubo un coste humano. Aquí tenemos pruebas de la caída abrupta del terreno y también del tsunami que lo provocó. En este caso, hubo personas afectadas. Esto era un campamento de pesca. Aquí tenemos los restos en forma de piedras quemadas que se usarían para calentar el agua. Bien, pues había un campamento de pesca que quedó arrasado por un tsunami porque la tierra cayó después de la ola. Llegaron las mareas y cubrieron el lugar, con lo que la gente ya no pudo volver a usarlo. La zona en que se construyó el campamento de pesca quedó arrasada durante el terremoto. El tsunami depositó arena sobre los restos y la marea cubrió el lugar con barro, donde ha quedado oculto hasta ahora. Atwater tiene por fin la prueba que necesitaba. Los mitos de los nativos americanos sobre las olas no eran simples leyendas. ¿Pero qué es lo que causó el terremoto? El principal sospechoso se halla a unos 80 kilómetros de la costa, la falla de Cascadia. Cascadia es una gran grieta en la corteza terrestre. Aunque la Tierra puede parecer una esfera sólida, bajo los océanos y los continentes está dividida en 8 grandes partes,
y muchas otras más pequeñas conocidas como placas tectónicas. En el lugar donde se encuentran, chocan y se rozan unas con otras, provocando terremotos en las fallas. Los geólogos pensaron durante mucho tiempo que la falla de Cascadia no podía generar grandes terremotos. Pero la investigación de Atwater ha demostrado que es altamente activa. Lo que más le preocupa al profesor y a las miles de personas que viven en esta región es que la falla sea tan parecida a otro accidente muy activo. La Gran Falla de la Sonda. En ella tuvo lugar un terremoto que recorrió la falla y fue responsable del tsunami que mató a casi 250.000 personas en el Índico. Cuando dos placas tectónicas se juntan, como en el caso del tsunami de Indonesia en 2004, una de las placas se mete debajo de la otra y crea muchísima fricción y una tensión que baja la placa superior. Ese proceso puede durar cientos de años, puede que miles. Es un proceso muy lento. Al final, la presión de la que intenta subir gana y salta así, creando un gran terremoto, un movimiento repentino del suelo marino, y eso es lo que crea el fenómeno del tsunami. Hay dos factores que hicieron letal el terremoto de la falla de la Sonda. El primero fue su tamaño. De 9,2 en la escala Richter, fue el más grande detectado en casi 50 años. El segundo fue que tuvo lugar cerca de la superficie. Cuando hablamos de un megaterremoto como este, se trata de un seísmo muy grande en el que el suelo marino se mueve drásticamente. Algunas veces, si el seísmo se produce en las profundidades de la corteza terrestre, apenas se manifiesta en la superficie. Si aparece cerca de la superficie o es de mucha intensidad, la mayoría de las veces vemos movimiento en el lecho marino y eso es lo que crea un tsunami potente. Investigando el suelo oceánico después del terremoto, se descubrió que se habían fracturado más de 1.600 kilómetros de falla y que se había abierto 20 metros. Este enorme seísmo movió miles de millones de toneladas de agua, lo suficiente como para cubrir Manhattan a una profundidad de casi 8 kilómetros. La zona de la fisura tenía unos 1.500 kilómetros de longitud. Al moverse toda esta parte submarina de la grieta se creó una ola gigantesca. La tromba de agua alcanzó un tamaño impresionante. Desde luego fue uno de los mayores tsunamis de los que se tiene constancia. La investigación de Atwater concluyó que el noroeste del Pacífico estaba en riesgo de verse atacado por esta clase de desastre. Pero no quería alarmar innecesariamente a los habitantes de la costa hasta haber recogido todas las pruebas que pudiera. Atwater tenía que averiguar con precisión cuándo este tsunami atacaría la costa para ver si podría haber más. Primero realizó una datación por radiocarbono en el suelo del río Copalis, pero el resultado solo lo alejó de lo que esperaba. Descubrió que el terremoto y el tsunami ocurrieron en algún momento entre 1680 y 1720. Y lo más importante, Atwater seguía necesitando pruebas concluyentes de lo grande que había sido. Pero hasta ahora, la investigación solo había sacado a la luz dos hechos extraordinarios. Desenterrando el campamento de pesca abandonado, Atwater descubrió que un terremoto en Cascadia había hecho que el suelo se desplomara. El corte en el banco era una prueba de que este mismo terremoto había generado un tsunami. Pero lo que estas pruebas no le contaban a Atwater era lo grande que fue la ola. No tenía forma de precisar el tamaño de la amenaza que sufría el noroeste del Pacífico. Su investigación estaba a punto de dar un giro inesperado gracias a unas pistas que venían no solo de muchos kilómetros de distancia, sino también de hace cientos de años. Japón tiene el registro de tsunamis más antiguo del mundo. Los manuscritos samuráis cuentan cómo un enorme tsunami que tuvo lugar en el año 1700 inundó toda la costa este de Japón. Atacó sin avisar y destruyó poblaciones enteras. Los científicos japoneses quedaron desconcertados porque no sabían de dónde había llegado la ola. No hubo ningún terremoto que avisara a los lugareños para que subieran a terrenos más altos. La ola misteriosa recibió el apodo de el tsunami huérfano. De vuelta a los Estados Unidos, la investigación de Brian Atwater sobre el misterioso terremoto de Cascadia y el tsunami necesitaba más pruebas. No había manera de precisar ni el tamaño ni el momento del suceso.
Todo lo que sabía era que tuvo lugar en algún año entre 1680 y 1720. Pero las fechas de Atwater fueron una revelación para los científicos japoneses. ¿Sería que este suceso fue el lugar de nacimiento de su tsunami huérfano de 300 años atrás? Me dijeron, mira, tenemos un tsunami del año 1700 al que estamos intentando encontrarle explicación. Y pensamos que tu terremoto ocurrió en el mismo año, concretamente el 26 de enero de 1700, y fue de magnitud 9. Un terremoto en Cascadia que produjera una ola con suficiente fuerza como para cruzar el Océano Pacífico entero hasta Japón necesitaría ser al menos de magnitud 9. Esto equivale prácticamente al enorme seísmo del Océano Índico. Los terremotos como este tienen tanta fuerza que pueden conseguir que un tsunami cruce todo un océano con facilidad. La cantidad de energía que se necesita es difícil de estimar y es complicado exponerlo en términos que la gente pueda entender. De hecho, estamos hablando de unas fuerzas tan grandes como cientos de explosiones como la de Hiroshima. Pero los tsunamis no son solo olas muy grandes, también son rápidas. La gran diferencia es la escala de la ola. Normalmente tienen entre 500 y 600 kilómetros de longitud. Además, no son tan altas. Cuando empiezan apenas miden 1 metro, más o menos, pero se mueven muy rápido, a una velocidad determinada por la profundidad del agua. Cuanto más profundo, más rápido se mueve. Así que, en océanos muy profundos, la ola se mueve a más de 800 kilómetros por hora. Cuando un tsunami coge velocidad en el agua, puede parecer completamente inofensivo y apenas detectable. Pero cerca de la costa, la ola se convierte en mortal. Es entonces cuando resulta evidente el verdadero poder de los tsunamis. Cuando la ola recoge cada vez más agua y se va acercando a la costa, baja la velocidad. Cuanto más agua lleva, más lenta es la ola, así que pasa de 800 kilómetros por hora a 700, 600, 500, 300. Se va haciendo más lenta. Entonces choca, y es cuando los tsunamis se convierten en destructivos de verdad. Es esta inmensa velocidad y poder lo que demuestra cómo lo que sucedió en Cascadia pudo destruir una aldea costera en Japón. Cómo un terremoto en Chile pudo diezmar Hawái. Y cómo el terremoto del Océano Índico pudo matar a casi 250.000 personas. Si ocurriera un seísmo así en Cascadia, el daño que haría a la costa noroeste del Pacífico sería catastrófico. Pero para asegurarse de la escala de este peligro, Brian Atwater tenía que estar seguro al 100% de que las fechas de ambos tsunamis eran la misma. Después de explorar por completo el estuario del río Copalis, encontró un lugar que podía contener la información que estaba buscando. Un bosque fantasma. Esta raíz de abeto marca los restos de un bosque que incluye el bosque fantasma que tenemos detrás, de cedros rojos, y que cayó al agua durante el terremoto de Cascadia. El bosque fantasma está compuesto por troncos muertos de cedros rojos que murieron al caer al suelo. Llegaron las mareas y rodearon los árboles, que murieron debido al agua salada. Es posible que esta zona estuviera cubierta una vez por un bosque frondoso. Pero ahora solo quedan los troncos blanquecinos de los cedros rojos. Cuando Atwater y unos especialistas expertos en anillos de árboles los cortaron para estudiar las líneas de crecimiento, lograron resolver por fin el enigma del tsunami tricentenario. Las fechas de los sucesos de Japón y Cascadia ocurrieron exactamente a la vez, en enero del año 1700. El tsunami huérfano había conseguido por fin un padre. Es posible que haya una explicación para esto. Este es un sitio que no cuenta con registros escritos, pero tiene estos increíbles registros geológicos. El vínculo entre los dos sucesos clarifica que el terremoto de Cascadia fue al menos de magnitud 9. Y por inquietante que suene, es casi seguro de que no fue la única vez que la zona se veía afectada por uno. Atwater cree haber encontrado pruebas de una serie completa de tsunamis sucediéndose durante 5.000 años. Cada capa de arena en esta muestra representa un tsunami diferente,
Hay sitios en Cascadia donde he visto 9 apiladas en una columna de unos 7 metros. 9 capas de tierra, algunas con arena. Dices, vale, no es una cuestión de cuántas, sino de cuándo. El infatigable trabajo detectivesco de Atwater alertó a los altos mandos de la amenaza que supone el tsunami. Como resultado, las ciudades cercanas a la costa del estado de Washington han podido prepararse para esta catástrofe en potencia. Si ocurriera un terremoto en Cascadia, las primeras olas llegarían aquí en solo 25 minutos. Hay señales de peligro de tsunamis por todas las carreteras y las sirenas están listas para advertir de cualquier ola que se acerque. Las vidas de miles de personas están más seguras gracias al trabajo de Atwater y a unos manuscritos japoneses de hace 300 años. Es un peligro que aparece lo bastante a menudo como para que tengamos que tomar precauciones, como para ponernos el cinturón de seguridad. Datando el bosque fantasma del río Copalis en el año 1700, Atwater ha conseguido la prueba definitiva de que Cascadia fue capaz de crear un tsunami que recorriera el Pacífico. Descubriendo las múltiples capas de restos en el banco de hace 5.000 años, sabemos que las monstruosas olas han atacado la zona muchas veces. Esta es una amenaza continua. Atwater sabe que aquí tendrá lugar otro terremoto, pero no tiene forma de saber cuándo exactamente. De vuelta en el Océano Índico, el lugar donde ocurrió el tsunami más letal del mundo en 2004, un hombre ha llevado la investigación de los tsunamis a un nuevo nivel. Cree haber encontrado una forma de hacer que las fallas de la Tierra revelen sus secretos y poder predecir así con precisión cuándo hay en camino un nuevo tsunami asesino. La idílica cadena de las islas de Mentawai en Indonesia esconde un violento secreto. Uno que lo convierte hoy en uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Estas islas se hallan justo encima de la Gran Falla de la Sonda, al sur de donde un enorme terremoto en el Océano Índico provocó el tsunami de 2004. La Falla de la Sonda es una de las más grandes del planeta. Y desde que causó el terremoto de 2004, se ha convertido también en una de las más famosas. Aquí, predecir los seísmos es complicado, pero el profesor Kerry See está siguiendo la pista correcta. Ya ha predicho con éxito 2 de ellos en la Falla de la Sonda. La clave para la correcta predicción de los tsunamis es prever cuándo y dónde tendrán lugar los terremotos. Y para ello, los científicos tienen que buscar en el pasado. Si se quiere responder a preguntas sobre terremotos que solo ocurren en unos pocos cientos de años o puede que miles de años, hay que encontrar instrumentos geológicos que nos permitan observar esos seísmos. El profesor See ha encontrado una forma inusual de revelar los secretos de la turbulenta historia de la Falla de la Sonda: los corales. Estos atolones de coral están hechos con los esqueletos de piedra caliza de millones de criaturas diminutas. Cada generación se construye encima de los restos del anterior. Con el tiempo, el atolón se hace cada vez más grande. Mientras los corales permanecen bajo el agua, siguen floreciendo, pero cuando salen del agua, mueren. Los terremotos son los responsables de haber matado todos los corales que había en el agua en esta playa. Esta contiene corales originarios de muchas épocas. El profesor See tiene casi 1000 años de historia a su alcance, pero para comprender la historia secreta que contienen los corales, él y su equipo tienen que aproximarse de manera no muy delicada. Lo que vemos aquí es un corte de sierra que hemos hecho en un microatolón de coral. Lo increíble de esto es que registra una caída repentina de medio metro. Murió aquí porque la isla levantó el terreno y la marea bajó en esa zona. Así que como el corte era más bajo, todo lo que creciera por encima de esta altura moría. La forma del coral registra la caída de las islas Mentawai cuando se vieron hundidos por la Falla de la Sonda. Por suerte, los corales registraron también los momentos en que las islas surgieron del agua durante el terremoto. Entre terremotos, las islas volvieron a hundirse en la falla en un ciclo sin fin.
Imaginaos que las rocas son elásticas. Pensad en un trampolín. El saltador camina por la tabla y ésta se dobla así. Entonces salta, se impulsa y cae. Cuando salta del trampolín, la tabla no se queda ahí, no va haciendo así. Vuelve hacia arriba porque es elástica. Bueno, pues las rocas también son así, también son elásticas. Así que cuando la placa de la India va hacia abajo, también baja la sección de Sumatra y luego sube. Es igual que la tabla de un trampolín. Analizando los corales de esta playa, el profesor Xi ha descubierto un patrón regular para este ciclo. Las islas se ven afectadas por un terremoto más o menos cada 200 años. Lo que tenemos aquí en Sumatra con los corales es lo que yo llamo el santo grial de los terremotos de la paleosismología. Un gran registro que tiene muchos ciclos, 1000 años de historia de terremotos. Pero cuando el geólogo miró más de cerca, vio que el ciclo era más complejo. Cuando cortamos un coral podemos ver en su interior un detalle mucho más exquisito, porque vemos lo que se llama estratografía, la formación de capas y cómo éstas están relacionadas con el cambio de la marea. Así que lo que vemos es el ritmo anual de crecimiento. Aquí vemos que han pasado 10 años entre este terremoto y este otro. El profesor Xi ha descubierto una pista importante. Los corales registran que no solo hay un gran terremoto y un tsunami cada 200 años, sino también que siempre vienen acompañados por cierto número de pequeños temblores. Este es un ciclo dentro de un ciclo, un superciclo. Contando hacia atrás las capas de crecimiento del coral, el geólogo puede poner fecha exacta a todos estos seísmos. Sabemos que hay una secuencia entre las décadas de 1350 y 1370, también entre las de 1560 y 1600, y una más entre 1797 y 1833. Todas las secuencias están separadas por entre 200 y 230 años de distancia. Esta es una información vital para los habitantes de las islas de Mentawai, que no cuentan con historia escrita. Pero el trabajo del profesor Xi no termina aquí. Al descubrir la historia de los corales, cree que ahora puede predecir el futuro de las islas. Y ya lo ha probado con éxito. El profesor Xi empezó su trabajo aquí en 1993 y pronto se dio cuenta de que se acercaba un terremoto. Las islas Mentawai estaban a punto de empezar su siguiente superciclo mortal. Vale, es un terremoto. En septiembre de 2007 demostró que tenía razón, cuando un terremoto sacudió las islas lo suficiente como para generar un pequeño tsunami que destrozó casas y escuelas. La historia volvía a repetirse, tal como había predicho. Cualquier día podían llegar un terremoto mucho más grande y un tsunami mucho más peligroso. Hay una sección que no ha fallado desde 1797, desde que George Washington fue presidente de los Estados Unidos. Sabemos que ahora estamos en una secuencia de al menos 3 grandes terremotos, así que estamos esperando otro más. La pregunta es si el seísmo y el tsunami llegarán en los próximos 30 minutos o en los próximos 30 años. Gracias a la investigación de Xi, las personas de estas islas han tenido tiempo para prepararse. Cuando llegue la ola, ellos ya estarán listos. Los terremotos se pueden prever si tienes suficiente información sobre cómo se han comportado en los últimos miles de años o en 2, 3 o 4 ciclos. Se puede hacer un buen pronóstico para que la gente que vive en la zona pueda hacer algo al respecto. La educación es la clave. Ahora se enseña a los niños que tan pronto noten el temblor de un seísmo, tienen que correr a buscar zonas más altas. Las carreteras recién construidas serpentean colina arriba desde los pueblos costeros para permitir que los habitantes escapen rápidamente de las mortales olas. Estoy seguro de que los niños de ahora, si viven hasta los 60, podrán ver el siguiente terremoto. De hecho, creo que hay más de un 50% de probabilidades de que ocurra en los próximos 30 años. Analizando la forma de los corales en las islas Mentawai, Xi ha demostrado que allí empieza un gran ciclo de tsunamis cada 200 años. Poniendo fecha a las líneas del coral puede ser incluso más exacto, ya que muestran que el ciclo contiene no solo uno, sino varios tsunamis letales. La falla de la sonda es la culpable de que sucedan, pero no todos los tsunamis se generan por un terremoto. Existe un tipo diferente y mucho más raro de ola,
el megatsunami. Los científicos sospechan desde hace mucho que las olas se pueden generar de esta forma, pero no hubo pruebas fotográficas concluyentes hasta 1958. Un desprendimiento en la bahía de Lituya, en Alaska, provocó una ola que alcanzó alturas de miles de metros. Esta grabación, que se hizo justo después de que llegara el tsunami, muestra el enorme poder de la ola. Los árboles poblaban una vez el camino hacia las playas de la bahía, pero fueron arrancados de cuajo por una pared de agua, dejando nada más que la roca al descubierto. El tsunami se generó cuando un terremoto relativamente pequeño provocó un enorme desprendimiento de rocas y escombros en la bahía. La ola resultante fue más grande que el Empire State Building y desconcertó a los científicos de todo el mundo. Los tsunamis de esta escala son muy poco comunes. Pero es posible que pronto veamos otro mega tsunami provocado por un desprendimiento 10 veces más grande que el de Lituya, en una pequeña isla del Océano Atlántico. Las Islas Canarias, lejos de la costa de África, se formaron a partir de una serie de volcanes. La más joven es la isla de La Palma. Está formada por dos macizos montañosos. El primero es el extinto Cumbre Nueva, al norte de la isla. El más joven, el volcán activo Cumbre Vieja, está en el sur y entró en erupción en 1977. La investigación del doctor en geología Simon Day fue crucial en el desarrollo de la teoría del megatsunami en La Palma. Todo empezó con una fisura inusual que se abrió durante una erupción volcánica en 1949. Ahora mismo estamos encima de la falla que corre hacia el sur por la cresta del volcán durante unos 4 kilómetros, así que se trata de una estructura continua. Day cree que la falla demuestra que es una bomba de relojería geológica, el inicio de un gigantesco desprendimiento de tierra. Lo que vemos aquí a mi derecha son las capas de rocas volcánicas, bloques de piedra y capas de ceniza volcánica. Y a mi izquierda, al oeste de la falla, vemos las mismas capas de rocas y ceniza. Las que están delante de la falla se movieron, se juntaron, y cuando la falla se movió, se separaron. Las rocas a mi izquierda se fueron moviendo hacia el oeste. Lo que pensamos que pasará en alguna erupción futura es que la falla se hará más grande y todo su lado oeste caerá en un gigantesco desprendimiento al océano y dará lugar a un tsunami. Este desprendimiento podría hacer que toda la sección suroeste de La Palma, un sexto de la masa total de la isla, se desplomara en el Atlántico en un solo desprendimiento gigante. Lo que prevemos es que toda esta zona de la costa y la ladera que se extiende por la cresta del volcán, que ahora está cubierta de nubes, toda esa masa de roca se caerá en un solo desprendimiento masivo en el océano y levantará el agua a su alrededor para crear un tsunami. En principio, esta ola será unas 30 veces más grande que el tsunami del Océano Índico en 2004. Tendrá más de 1000 metros de altura. La erupción de 1980 del Monte Santa Elena fue la prueba de que un volcán se puede derrumbar de esta manera tan terrible. Fue un suceso impresionante, pero el derrumbe de Cumbre Vieja podría ser 200 veces peor. Caerían al océano entre 1 millón y 2 de toneladas de roca a toda velocidad. La ola resultante atravesaría entonces todo el océano Atlántico. Por supuesto, la ola se iría dispersando y separando en olas más pequeñas, pero aún así, después de cruzar el Atlántico y volver a juntarse en, por ejemplo, la costa este de los Estados Unidos, en el Caribe o en el norte de Brasil, estamos seguros de que las olas tendrían todavía entre 10 y 30 metros de altura. Eso es tan grande, si no más, que el tsunami que atacó Sumatra en 2004. Boston. Nueva York.
e incluso Miami podrían estar bajo la amenaza de estas olas gigantes. Pero esto no era más que una simple predicción. Day necesitaba más pruebas para respaldar su teoría, aunque pronto descubriría que la grieta en el paisaje de La Palma era mucho peor de lo que esperaba. La erupción de 1949 había dejado un tipo diferente de cicatriz geológica en la isla. Day descubrió pruebas de un punto flaco mucho más serio en La Palma a partir de una serie de peligrosas corrientes de lava que corrían por la isla. Una de las características de la erupción de 1949, que resulta bastante inusual, es que en vez de empezar en un conducto y continuar allí, se abrieron una serie de conductos volcánicos en diferentes partes de la isla. Cuando Day localizó estos puntos en el mapa, llegó a una terrorífica conclusión. La brecha era mucho más grande de lo que había sospechado en un principio. La zona afectada es mucho más grande que la longitud de la falla en la cresta del volcán. Eso quiere decir que se extiende por entre 15 y 25 kilómetros de la cresta. Este creciente cúmulo de pruebas demuestra que la grieta no era una simple fisura en la superficie de La Palma, sino una brecha muy profunda que llega a cientos de metros bajo los cimientos de la isla. La herencia volcánica de La Palma es la clave de esta amenaza del tsunami. El gran peligro no son las propias erupciones, sino el hecho de que el volcán está cogiendo cada vez más fuerzas y se vuelve más y más inestable, así que en algún momento provocará un desprendimiento. Y parece que esta no es la primera vez que una erupción en La Palma puede provocar un desprendimiento gigante. Hay pruebas en los acantilados del norte de la isla que se formaron hace 65.000 años. Lo que podemos ver en el norte de La Palma es la cicatriz que queda cuando el viejo volcán del norte de la isla se derrumbó y provocó un desprendimiento gigante en el oeste. Fue tan grande que eliminó hasta 416 kilómetros cúbicos de roca y los depositó en el océano. Ese es el tipo de suceso que pensamos que volverá a ocurrir en el futuro en Cumbre Vieja. Es casi seguro que este antiguo derrumbamiento del volcán de Cumbre Nueva generó una ola gigante. Y puede que el próximo desprendimiento no esté tan lejos. El tsunami podría ocurrir en unos pocos años. Aunque nos parezca extraordinario, cuando lo tenemos en cuenta en términos humanos, estamos hablando de un tsunami que podría golpear la costa este de Norteamérica y causar una enorme destrucción al nivel del tsunami de Sumatra. Pero esto es lo que ocurre con la geología. Es lo que hace la Tierra. Aunque se han documentado tsunamis durante miles de años, ha sido solo a partir del último siglo cuando los geólogos han sido capaces de demostrar que están conectados a los movimientos de la Tierra. Analizando los datos del gran terremoto de Chile en 1960, los científicos han logrado vincular por fin los tsunamis a los terremotos de manera firme. Los yacimientos de nativos americanos que se han desenterrado han demostrado que la falla de Cascadia en el noroeste del Pacífico fue la culpable de varios tsunamis. Los corales en el Océano Índico demuestran que algunos de los tsunamis generados por terremotos siguen un patrón y golpean la misma zona en intervalos regulares. Y la gran fisura de La Palma nos indica que los tsunamis generados por desprendimientos son un gran peligro. Son megatsunamis, las olas más grandes que pueden amenazar nuestras costas. Los tsunamis son una parte inevitable de la estructura dinámica de la Tierra. Su capacidad para destruir es increíble. Pero los científicos empiezan a entender más sobre sus orígenes y cada vez están más cerca de predecir cuándo y dónde volverán a atacar estos monstruos de agua.